Como les prometimos antes de la última pausa, nos lleva ahora a Nueva York porque es tiempo de establecer contacto con Álvaro Padrón, asesor del presidente Yamandu Orsi en términos o en asuntos vinculados nada menos que a la política exterior. Falta en este momento, o quedan en este momento, 41 minutos para que se cumplan las 10 de la mañana y empiece la 80ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y está Padrón allí integrando la delegación uruguaya. Álvaro, buen día, gracias por estar en la mañana de la diaria. Martín, querido, buen día para ustedes, un abrazo grande desde el norte. Desde el norte, efectivamente, y en medio de qué clima, de qué expectativa, con qué movimiento, teniendo en cuenta que estás en el epicentro, en el lugar en el que sucede algo tan importante, con las y los principales líderes mundiales presentes. De verdad, 150 presidentes, no hay una reunión en el mundo que sea más grande que esta, pero yo te diría, Martín, que lo más importante es el contexto, ¿no? Esta asamblea va a ser recordada históricamente, no creo que haya habido un momento más complejo que este en Naciones Unidas. Yo creo que no hay que pensar tanto en la locura que es Nueva York, que te aseguro que esto está colapsado, o sea, toda la infraestructura, la logística con la que se mueve una reunión así es increíble, pero para mí es más increíble la imagen de época que tenemos, ¿no? Porque fíjate que Estados Unidos es anfitrión de este estilo, que ayudó a crear además, en el momento que más la niega. O sea, el presidente de este país niega todo lo que representa las Naciones Unidas. Yo creo que tenemos que entender eso, porque si no nos quedamos siempre en detalles quizá menores, pero hay que comprender el momento que se está viviendo de época. Está cambiando una época, está terminando una etapa que tiene que ver justamente con el liderazgo de esta potencia que contemporánea a nosotros, ¿no? Durante toda nuestra vida marcó de alguna manera las lógicas con las que hemos pensado el mundo, y es muy paradójico, ¿no? Porque es anfitriona de algo que está negando. Para que tengan una idea, bueno, aquí hay hasta rumores, yo creo totalmente infundados, pero algo de lógica tienen, de que Trump ha pensado salir de Naciones Unidas. Si ustedes observan, su comportamiento ha sido de ir negando agendas globales, ir retirándose de organismos absolutamente claves del concierto internacional. El último fue la UNESCO, y algunos han dicho que según es su humor y según alguna de las cosas que pasen, se molestó mucho con una cumbre que hubo ayer sobre el reconocimiento de Palestina, él estaría dispuesto hasta a amenazar con el retiro de Estados Unidos. Es una cosa muy simbólica, porque te das cuenta que estamos aquí. O sea, el conjunto de los países se reúnen en este lugar como símbolo de toda esa trayectoria que ha tenido las Naciones Unidas, que los anfitriones actualmente niegan. Entonces, Álvaro, me parece que eso es un símbolo, ¿no?, de esta época. Algunas preguntas puntuales, teniendo en cuenta que el tiempo no te sobra, porque bueno, a las 10 empieza la actividad y obviamente me imagino que en tu condición de asesor del presidente Orsi vas a estar muy atento a todo lo que se diga desde el comienzo de los discursos, de las alocuciones. Esto que comentabas de Trump, que aclaramos, subrayo la palabra que usaste, son rumores, ¿no? Quienes instalan esos rumores o los manejan, entienden que ese eventual paso de Trump en el sentido de ir incluso contra el vínculo de Estados Unidos con Naciones Unidas podría reflejarse en su discurso, en el discurso que tendrá en segundo término. ¿Será el segundo jefe de Estado en hablar hoy después de las 10 de la mañana? Y sí, él ahí va a ser durísimo, no tengan duda que va a tener una reacción de consolidación de su discurso sobre la necesidad de que Estados Unidos se piense para adentro. Por eso digo que es un cambio de época. En vez de pensar el conjunto del mundo, lo que hace Estados Unidos es priorizar su agenda propia. Aquí impactó muchísimo un homenaje que se hizo recientemente al líder digamos, que fue asesinado. Hay un clima interno en Estados Unidos que a nosotros nos cuesta mucho entender, porque pensamos a Estados Unidos como un gran actor global, pero hoy se consume mucho hacia su agenda interna. Entonces, en esa lógica va a ir claramente al resto del mundo y a su interés de ser protagonista de algunas agendas, pero esencialmente, y su público le importa poco la agenda internacional. Entonces, hay que entender un poco eso, porque si no siempre creemos que estamos frente a un actor
que está pensando globalmente. Y en realidad, una de las características de Trump, y es una de las razones por las cuales Estados Unidos está en decadencia, es justamente perder esa capacidad de actuar a escala global y tener una agenda esencialmente mirando hacia adentro. Por eso su gran consigna, que es incluso la clave con la que ha organizado su relación con el público uruguayo, se llama MAGA, ¿no? Es Make America Great Again, volver a América grande, es decir, es mirar para adentro y mirar para el pasado. Es muy importante para entender el momento que está viviendo las Naciones Unidas. Estamos frente a una organización que también está cuestionada. Entonces, mucho de lo que pase aquí, que normalmente nosotros creíamos que iba luego a impactar en la práctica, es muy relativo. Para que tengan una idea, la conferencia de ayer de reconocimiento al Estado de Palestina fue la más grande de la historia. La adhesión más grande que ha tenido hasta ahora esa causa. Sin embargo, alcanza con el veto de Estados Unidos para que sea solamente simbólica. No estoy con esto quitando la importancia, entre otras cosas porque los propios palestinos le han puesto toda la energía y valorado lo que ha pasado con países centrales, que en apenas horas han decidido apoyar esa causa. O sea, estamos frente al aislamiento más grande, por eso te decía, Tincho, que también eso va a ser una reacción en el discurso de Trump, porque quedó muy molesto con ese gesto que tuvo el resto de los países. En ese sentido, ¿qué se puede esperar del discurso uruguayo del presidente Yamandu Orsi, que hablará 13:45? Bueno, Orsi va a hacer un esfuerzo por mostrar a un país que tiene una línea histórica, ¿no? Y que no es solamente una posición del gobierno actual, sino que defender el multilateralismo es una cuestión que se puede encontrar en los orígenes de Uruguay. Incluso la propia formación de las Naciones Unidas tuvo un protagonismo en su momento del presidente Valle y Ordóñez. Entonces, hay un que la posición de Uruguay es una posición que, salvo el periodo dictatorial, ha tenido una reivindicación del multilateralismo, que, repito, es lo que está más cuestionado hoy en día. Después va a ser muy enfático en el tema de la democracia, y tú decías hace un minuto que la agenda de Uruguay y del presidente Orsi está marcada por una serie de actividades, y yo haría mucho hincapié en la relación entre su discurso con respecto a la democracia, vinculado fundamentalmente a lo que luego va a ser el encuentro, la continuidad, recuerdan, de un encuentro que se hizo en Santiago de Chile en abril, que tenía como consigna democracia siempre. En ese momento la convocatoria fue hecha por Boric como anfitrión, por Pedro Sánchez, el presidente español, por Lula, presidente brasilero, por Petro, presidente de Colombia, y obviamente por Orsi como presidente de Uruguay, pero ahora se suman 20 países más a lo que va a ser el encuentro de mañana en la mañana, 10 de la mañana de aquí, 11 de la mañana de ustedes. Luego decías que también está pendiente y previsto el homenaje a Mujica, que tiene mucho que ver con esto, porque se va a recordar aquel discurso histórico de Mujica en Naciones Unidas. Entonces, lo ato porque yo creo que es un hilo conductor de lo que expresa, lo que va a expresar el presidente uruguayo en Naciones Unidas en su intervención, que es la importancia del multilateralismo, el respeto a las reglas de juego y, sobre todo, la defensa de la democracia, que, aunque sorprenda, está bajo ataque. Es un tema, además, que toca directamente lo que está pasando en Brasil. Es hasta paradójico lo que va a pasar dentro de un rato, porque la primera intervención de Naciones Unidas la hace el presidente de Brasil, inmediatamente la intervención la hace el presidente de Estados Unidos. Parece un guión de estos medio pensado, ¿no? Porque es un contrapunto que tiene que ver con este tema de la muy importante para la región, pero por un tema de principios para Uruguay tiene que haber una defensa, en particular, del respeto a la soberanía de los estados. Lo que está en cuestión con Brasil es una intervención inaceptable por parte del gobierno de Estados Unidos en una cuestión interna vinculado al Poder Judicial en Brasil, y luego incluso con una actitud vinculada a lo comercial que está teniendo Estados Unidos con Brasil. Y ese no es un tema aislado, no es solo un tema de la interna brasilera, tiene que ver con una mirada a Estados Unidos de cómo se está posicionando América Latina. Y yo te diría, Tincho, que es muy importante entender que después de mucho tiempo América Latina vuelve a ser relevante, incluso en la agenda de Estados Unidos, incluso en la agenda de un presidente que mira tan para adentro la realidad de su propio país. América Latina aparece relevante. Está el tema de Brasil, está el tema de México. Es muy sorprendente, la presidenta de México no va a venir a esta cumbre, es una de las ausencias más llamativas. Está el tema de Argentina, lo van a tratar en un rato ustedes allí en el programa. Hay una especial interés en lo que va a ser la bilateral entre Milei y Trump,
que veremos si se hace, en principio parece que sí, pero ustedes vieron que se ha anunciado muchas veces, hay un tema exclusivamente económico allí. O sea, estoy mencionando, puedo agregar Venezuela, ¿no? Y todo lo Claro. que ha sido el movimiento de tropas en el Caribe por parte de Estados Unidos. Es decir, eso nos pone a nosotros en un lugar que normalmente no estamos, nosotros región. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo de construir procesos de integración, lo que es la CELAC. Tenemos 14 reuniones de la CELAC aquí en Naciones Unidas. Son agendas que normalmente no se ven porque no involucran a los presidentes, pero aquí pasa mucha cosa más, además de lo que son los discursos de los presidentes. Entonces, Uruguay, presidiendo la CELAC el año que viene y siendo parte de la Troika, presidiendo ahora el Consenso de Brasilia, es un actor relevante en esas agendas porque, repito, América Latina volvió al mundo, volvió a ser relevante y lo vamos a ver en pocos minutos cuando tengamos ese contrapunto entre Lula y Trump. Yo decía que se llegaba a esta Asamblea General, o se llega en medio de un determinado clima internacional vinculado a la discusión sobre Gaza, todos los pronunciamientos de determinados países, algunos europeos, otros de otras regiones como Australia y Canadá, en el sentido de reconocer al Estado palestino. Y agrego que también yo creo que se llega, siempre pensando en ese tema, en medio de un determinado clima a nivel político del oficialismo uruguayo. Días atrás, la bancada del Frente Amplio a nivel parlamentario, luego de una, y subrayo esto, coordinación entre el senador Daniel Cayani, que es coordinador de bancada, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, elaboró una declaración que expresa profunda preocupación ante lo que se define como continuo agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino, condena acciones militares del gobierno de Benjamín Netanyahu en la ciudad de Gaza y también dice, subrayo, que el acto terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 no justifica bajo ninguna circunstancia el genocidio, usa esa palabra, el genocidio en curso. ¿Algunos de estos términos van a estar en el discurso de Orsi? Yo creo que lo que va a estar es la demostración de que ha habido un proceso en el que el gobierno uruguayo se ha ido posicionando con mayor profundidad. Esto, por supuesto, ha sido un motivo central de debate en Uruguay y a mí me parece que es muy relevante lo que vamos a ver aquí. Y empezamos a ver ayer con esta suma de países, sobre todo en un tema que es absolutamente clave, que es el reconocimiento del Estado de Palestina. Entonces, cada vez que Uruguay y que el gobierno uruguayo ha estado rodeado de otros países, nos pasó en Santiago de Chile, cuando esta reunión que mencionaba hace un rato, y lo que va a pasar a partir de hoy, la posición de Uruguay se acerca más a lo que es, de alguna manera, hoy por hoy, la mayoría del concierto internacional y particularmente de la región. Va a haber tono con eso y lo que acabas de relatar de lo que fue un poco la evolución de posiciones dentro de Uruguay, sin duda también va a estar reflejado en el discurso de Orsi, así que yo creo que tiene que ver además con la profundización del drama que se está viviendo y por lo tanto es un momento clave estos días para intentar realmente ayudar, no solo hacer discursos, sino ayudar. Ojalá en estos días, y no va a ser seguramente por la posición de Uruguay, pero es relevante para nosotros que cada vez sea más clara la posición de Uruguay. Lo más importante hoy es que en estos días haya una salida de alguna manera al drama, a la masacre, a lo que está pasando con las vidas humanas y ojalá en relación a lo que ayer se dijo también, porque al final es la solución de fondo, el reconocimiento de dos estados y un proceso en el que finalmente, además de parar la guerra, tengamos solución al conflicto a largo plazo. ¿Es posible esperar en el discurso de Orsi el uso del término genocidio? Que ese ha sido un asunto que tiene que ver mucho con la propia nomenclatura de lo que usa las Naciones Unidas. Te lo ha explicado, creo que en una entrevista contigo, la viceministra de Uruguay. Entonces, hay un cuidado sobre ciertas formas en relación a cómo acumulamos con el voto de Uruguay a lo que es más importante, que es el aislamiento a la posición del gobierno de Israel y, en este momento, casi en exclusivo del apoyo de Estados Unidos. Entonces, lo que aquí más importa es cómo se generan mayorías para que las decisiones que se tomen sean efectivas. Esa es la lógica con la que funciona Naciones Unidas. Entonces, el esfuerzo de negociación radica allí, en conseguir la mayor cantidad de adhesiones. Es muy importante lo que se está negociando con la autoridad palestina. Hay que entender también que dentro de ese proceso hay una necesidad de legitimar actores. Y esto está pasando ahora. Se está intentando una declaración que permita incluso el tema de la liberación de rehenes. Allí hay una clave, y la clave va a ser quién aísla a quién. Y en este momento, sobre todo después de la reunión de ayer,
hubo un proceso en donde países que eran claves tomaron la decisión de sumarse al reconocimiento del Estado palestino. Esto, aunque no tenga una solución inmediata, es un hecho histórico, porque, repito, es la primera vez en donde tenemos una votación prácticamente unánime para esa adhesión a Palestina como un Estado reconocido por Naciones Unidas. Y esto está valorado por las autoridades palestinas como uno de los éxitos más grandes. Ahora hay que trabajar por parar la guerra. Eso es lo que va a pasar en las próximas horas y ojalá, estamos muy atentos a las intervenciones de Lula y de Trump, incluso para influir en el propio discurso del presidente Orsi. Álvaro Padrón, asesor presidencial, asesor del presidente Yamandu Orsi en asuntos de política exterior. Valoramos muchísimo este contacto por la cercanía con la delegación uruguaya y por la cercanía con el comienzo nada menos que la Asamblea General de las Naciones Unidas allí en Nueva York. Hasta la próxima, seguramente hasta alguna ocasión que nos permita dialogar aquí en Café La Diaria a tu retorno. Un abrazo. Poner estas cosas en la opinión pública, que no es algo que pasa afuera, que es algo que nos involucra directamente. Un abrazo grande, hasta la próxima.